Bueno, buen día para todas y para todos. Gracias por estar. Se va a hacer difícil, ¿eh? Quiero agradecer al presidente de la República, Yamandú Orsi, por estar, por hacerse el tiempo, por darnos la posibilidad de trabajar en esto, que es un trabajo que es muy antipático. Cuando hablamos de los temas de tránsito en general, no son cosas que a la sociedad le guste, sin embargo, las consecuencias que tienen hacen mella en la vida cotidiana de las personas y es un desafío muy importante que tenemos por delante. Así que muchas gracias por estar. Directores de la UNACEB, los directores actuales, la Secretaría General Ejecutiva, pero también directores de todas las etapas de la historia de la UNACEB están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar. Intendente de Montevideo, se hizo un lugarcito en una apretadísima agenda. Muchísimas gracias por estar un ratito, acompañarnos. Gracias por prestarnos la casa. Gracias a las trabajadoras y trabajadores de la Intendencia de Montevideo, del protocolo de presidencia de la UNACEB, que también hacen posible que esto salga y que fluya. Muchísimas gracias. Intendente de Canelones, Pancho, muchas gracias por estar en su condición de intendente, pero también en su condición de vicepresidente del Congreso de Intendentes. En este momento, bueno, el presidente del Congreso no podía participar. Ayer estuvimos con la delegación visitando a los consejeros del Congreso de Intendentes, intercambiamos. Hoy están las direcciones de tránsito de todo el país en Flores, trabajando un montón de temas, entre ellos el permiso por puntos. Por lo tanto, comenzamos ya trabajando y poniendo los temas arriba de la mesa. Muchas gracias por estar, Pancho. Fiscal de Corte, que tenemos muchos desafíos por delante, doctora Mónica, que aparte en su cumpleaños hizo un ratito para venir a acompañar hasta acá. Muchas gracias por estar. La Embajada de España, también gracias por estar. Hace poco se firmó un acuerdo de cooperación, de trabajo, que resume mucho trabajo y mucho diálogo durante mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. A la Asociación Uruguaya de Caminos también, que nos permite que hoy contemos con la delegación de la DGT de España a mostrar y contar cuál es su experiencia. Así que, Susana, María, muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a tratar de ser lo más rápido posible, rompiendo los protocolos como siempre, pero tratando de que algunas cosas queden matrizadas como necesitamos que en esta etapa se matricen. Intercambiando con la doctora Gaby Lencina un poco de historia jurídica de Uruguay, hubieron algunos hechos a nivel país que marcaron situaciones y que hubo que tomar medidas específicas. Y vamos al año 1905, donde se comete el primer accidente, como se llamaba en ese momento accidente, hoy son siniestros, de tránsito, porque habían 59 vehículos en el país. Y hubo un accidente y ese vehículo venía a 15 kilómetros por hora. Y eso fue todo un problema y fue una dificultad social y política en el momento. Se lo llamaban los vehículos del demonio en ese momento. Me imagino qué grado de debate podía haber en esa instancia. Sin embargo, la Junta de Montevideo, en esos meses, en agosto de ese año, genera la normativa necesaria para crear el permiso de conducir, porque no puedes negar el avance de la tecnología, sí tenés que acompañar. Entonces, momentos en el que el país tuvo que tomar alguna decisión. O podemos venir un poco más acá en el tiempo. Hasta el año 1945 se conducía como los británicos, por la izquierda. Y el país tuvo que volver a tomar una decisión, no solo porque Argentina y Uruguay eran los únicos dos países de América Latina que conducían de esa manera, sino porque se estaban abriendo las fronteras, se generó el puente entre Brasil y Argentina, que tenía necesariamente Argentina que cambiar su forma de conducir, y Uruguay también. Y en el año 45 se toma la decisión que implica normativa, que implica un cambio en la sociedad y que implica también toda la infraestructura acorde, porque cambian los lugares donde había que ubicar la señalización, en fin. Entonces yo creo que hoy estamos en una etapa similar, si me lo permiten plantearlo desde ahí. ¿Por qué? Porque tenemos esta realidad, que es la realidad del país, que es la realidad de los fallecidos que tiene el país año a año, que estamos lejísimos de poder cumplir, como pasa a nivel global, con los objetivos del diseño de la acción de la seguridad vial. Y a esta información que sistemáticamente la UNACEB ha trabajado durante todos los años, en este caso estamos hablando de los fallecidos, pero vamos a ver la placa de siniestralidad y la de lesiones, incorporamos un modelo que se llama SARIMA, yo le digo modelo Sarita y se me ríen en la oficina,
que nos permite predecir lo que va a pasar para adelante en función de la información que estamos tomando, que tenemos arriba de la mesa. Y lo que va a pasar este año, que lo que se predice de alguna manera es que van a aumentar los fallecidos a ese número, que sería histórico que pasara un desastre de esas características. Que estoy convencido que no vamos a llegar a ese número, porque estoy convencido que el nivel de fallecidos en el tránsito va a ser mucho, que va a ser mayor, porque la tendencia que viene desde el año 2020 en adelante ha sido una tendencia de aumento permanente, y lo dijimos cuando presentamos los datos en abril, que esa realidad la íbamos a tener. Entonces, ¿por qué iba a ser distinto este año? No, en este caso, eso es lo que proyecta el modelo que estamos trabajando, no solo mirando lo pasado, sino la actualidad y proyectando las dificultades que estamos teniendo. Lo mismo pasa con una proyección de los siniestros de tránsito, donde también se va a dar una situación de aumento. Entonces, yo creo que estamos desde ahí, que desde ahí partimos la necesidad de tomar esta medida y de pensar y de intentar cambiar no solo la sociedad con los temas de tránsito, que nosotros también, como actores políticos que tenemos que tomar decisiones, también tenemos que incorporar que partimos desde este lugar. ¿Qué es lo que nos planteamos rápidamente? Para poner un contexto, porque si no, no vamos a entender por qué es la necesidad del permiso por puntos. Nos trazamos un plan de acción. Saben que de por sí hablo rápido y quiero no hacerles perder tiempo, disculpen, pero nos trazamos un plan de acción para este periodo, con líneas estratégicas que tienen que ver con el liderazgo de la UNACEF, tomando los temas, dando los debates, poniendo los temas arriba de la mesa, temas que, como les decía recién, muchas veces son bastante antipáticos para debatirlos, pero estamos convencidos que tiene que ser de ahí. Seguridad en la educación, venimos conversando con secundaria para incluir de manera curricular en secundaria los temas de tránsito y hacer un cambio cultural desde ahí. Preparar y capacitar a la gente en su etapa de peatón, en su etapa de ciclista, ni siquiera de conductor de un vehículo, pero que estén con otras herramientas como son las herramientas que nos dan la educación para poder afrontar los desafíos de la vida de otra manera. Y en la educación vial creemos que también ese es un camino muy necesario para llevar adelante. Fiscalización, estamos trabajando con la Fiscalía, fiscalización, la fiscalización siempre es insuficiente, siempre se necesita más. El ministro del Interior anunciaba en el aniversario de Caminera el otro día que va a aumentar casi un 25% su plantilla. Eso es una muy buena noticia porque se necesita. La justicia, como decía, la pata de la justicia tiene que ver, la ley de falta surge, es una ley de convivencia que surge por los problemas en el fútbol, pero que además de los problemas del fútbol habían situaciones a abordar en términos ambientales, en términos de espacios públicos, también en temas de tránsito. Y hay 5 artículos de los que cotidianamente nos generan dificultades a todos como vecinas, como vecinos, más allá del riesgo de las personas y de la salud de las personas, que son no usar casco, participar de picadas, no tener permiso de conducir, exceder la velocidad a más del doble y tener más de 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre. La justicia tiene una realidad que no tiene la capacidad suficiente para llevar adelante los temas de falta. Ahora, para nosotros es muy importante poder trabajar desde el presupuesto con eso, algo que venimos trabajando y conversando, además de las capacitaciones que la Fiscalía General nos suma. El lunes vamos a tener una capacitación para todos los jueces y fiscales que vayan a participar sobre el porqué la necesidad de la aplicación de la ley de falta. La participación social, aumentar la cantidad de unidades locales de seguridad vial, la participación de la gente desde el territorio. Tenemos problemas que son comunes en el tránsito a nivel país, pero la forma de abordarlo tiene que ver con la realidad de cada lugar. Uno no puede llevar la receta, en mi caso de Canelones, a otro departamento. Cualquiera, no. Hay que entender y trabajar desde el territorio las políticas a aplicar. Y por último, la implantación del permiso por puntos. Esto lo hablamos como línea estratégica. Después tenemos otras herramientas más que tenemos que seguir trabajando. Pero en esencia, estas líneas estratégicas, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, ninguna de estas líneas estratégicas por sí solas va a resolver la situación que tenemos. Ninguna. Ni el permiso por puntos solo, ni incluir en la educación solo, ni más fiscalización solo, si no actúan en conjunto. ¿Por qué un permiso de conducir por puntos? Como le decíamos recién, porque tenemos la necesidad de cambiar la realidad y las consecuencias en el tránsito. ¿Por qué un permiso por puntos? Porque venimos trabajando de la mano del acuerdo entre Uruguay y España con AUSI, con la Fundación Gonzalo Rodríguez, para tener un acompañamiento como hizo la Universidad de Valencia en otros países donde se aplicó el permiso por puntos, para tener la foto del antes y la foto del después. En términos globales, promedios, la aplicación del permiso por puntos a los distintos países baja un 10% los fallecidos, un 9% los lesionados y un 21% los siniestros de tránsito. O sea, nuevamente trabajando
desde la estadística, desde los datos reales, no al tanteo. Entonces entendemos necesario esta herramienta. ¿De qué manera? Bueno, generando herramientas que cambien las conductas de la persona al momento de conducir. Sistema por puntos. El conductor que saque por primera vez el permiso de conducir va a comenzar con un saldo de 8 puntos. Y acá planteamos la lógica de premio y castigo. En la medida que la persona va comportándose en el tránsito, va a tener un premio, cosa que hoy no pasa. Muchas veces dicen, bueno, pero yo hace 40 años que manejo, no choqué, ¿cómo me lo reconocen? Hoy de ninguna manera. Acá tenés por lo menos una de las formas posibles a reconocer más allá de los cuidados y de la convivencia. Pero está la otra, si te portás mal va a haber un castigo. Por lo tanto van a haber infracciones de tránsito que son las que quitan puntos. Las infracciones de tránsito ustedes las tienen ahí en el folleto, pero tienen que ver con la conducción bajo los efectos del alcohol, de la droga, la participación de las picadas, un problemón que tenemos a nivel nacional hoy, manipulación del uso de un celular. Hay un estudio observacional que hizo la directiva de la UNACEB en el periodo pasado, donde muestra con claridad el problema estructural que tiene la sociedad con el uso del teléfono, no solo en la conducción, también los peatones y los ciclistas, y es el momento de tratar de cortarlo. Bueno, conducir a más del doble de la velocidad permitida, no usar casco, cinturón, se consolida nuevamente el sistema de retención infantil en una nueva ley para seguir cuidando la vida de los gurises. No dije, pero es claro y es sabido, los lesionados y los fallecidos de tránsito en Uruguay tienen un rango etario entre 20 y 25 años. Si lo miramos de la perspectiva de la edad, si lo miramos de la perspectiva de la salud, si lo miramos de la perspectiva económica, si quieren mirarlo como un desarrollo de país, también ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que estamos planteando en este sentido? Vamos a trabajar con el Congreso de Intendentes, el 25 vamos formalmente a presentar el desarrollo de esto con otra información de cómo se construyó esto, porque no arrancó ahora en 1 de marzo del 2025. Esto se viene trabajando del 2013, 2015 y antes también, donde en el 2017 unificamos el permiso de conducir, un único permiso a nivel nacional. Ustedes recordarán que antes habían 19 permisos de conducir. Tenía un problema en un departamento, ibas al otro, no pasaba nada. Registro único de conductores, registro único de sancionados, unificación de múltiples a nivel nacional, certificado único de antecedentes. La identificación de las personas con el vehículo. Se han tomado un montón de medidas desde el propio Congreso de Intendentes y apoyados también, y algunas tomadas del propio Gobierno Nacional, que nos permiten estar hoy en este estado de situación. Lo que decimos es, tenemos la expectativa de que el permiso comience a funcionar el primer semestre del año que viene, pero que comience de manera paulatina. La idea es que comencemos solo con estas infracciones de tránsito. Picadas hoy no existe en la normativa de que te quite el permiso de conducir, pero las otras dos sí. Esta es una necesidad. Entonces solo se van a empezar con esas. ¿Para qué? Para que la gente se vaya incorporando al sistema, se amigue, se loguee en la aplicación, se haga lo que se resuelva hacerse para tener el vínculo con la sociedad y también con las empresas y los trabajadores. Y después iremos en el proceso incorporando el resto de las infracciones de tránsito que quitan puntos. Recuperación de puntos. Tenemos dos formas de recuperar puntos. Por tiempo transcurrido o a través de un programa de recuperación de puntos. Por tiempo transcurrido. Decíamos hoy el conductor que viene por primera vez, saca el permiso de conducir y quédense con el concepto de principiante, que después lo hablamos. Va a tener un saldo inicial de 8 puntos. En la medida que va transcurriendo el tiempo y la persona no va cometiendo las infracciones de tránsito que veíamos recién, va a ir aumentando puntos. Va a pasar de 8 a 12 puntos, de 12 a 14, de 14 a 15. Pero también hay otro momento donde se pueden recuperar puntos. Vamos a lo que nos gusta a los uruguayos, que es al límite, al extremo. Si yo tuviera un punto, bueno, también en la medida que pasen 2 años y no cometa ninguna de las infracciones de tránsito que hablábamos recién, va a ir automáticamente a 12 puntos. Y ahí se vuelve a reincorporar en la cadena de acumulación de puntos con el resto. Esta es la forma por tiempo transcurrido. Recuperación de puntos por el programa de recuperación de puntos. Programa de recuperación de puntos, uno lo imagina en la web de la UNACEB, del Congreso de Intendentes. Las Intendencias, un manual donde va a tener un contenido que va a ser distinto a lo que hoy estamos acostumbrados para un examen teórico, que va a tener un contenido que tiene que ver con temas culturales, sociales, de salud, algunas cuestiones jurídicas, de hacerte visualizar cuál es la problemática de lo que hiciste, no normativo. Lo normativo ya lo tenés.
Entonces vas a poder pasar por ahí, después irás, se me ocurre, a las intendencias a hacer el teórico, y de esa manera, si lo aprobás, vas a volver a recuperar el permiso. Dice España, la sociedad te permite conducir, no es un derecho adquirido, tenés que ganártelo, y cuando lo perdés y lo tenés que volver a recuperar. Y obligatorio para las personas que llegan a 0 puntos, bueno, de esa manera va a tener la suspensión de 3 meses y va a tener que pasar de manera obligatoria por el programa de recuperación de puntos. El voluntario te va a permitir sumar hasta 6 puntos o hasta los puntos que hayas perdido. Si cometiste 2 infracciones de tránsito de 2 puntos, bueno, vas a recuperar 4, no 6, porque no podés acumular un saldo por arriba de lo que es el propio sistema. Por último, y termino, oportunidades. Yo creo que si nosotros logramos estabilizar la situación que hoy tenemos, vuelvo a insistir, esta es una, tenemos que resolver otras cosas. Resolver la falta de placa matrícula, resolver otro montón de cosas. No se agota solo en esto, no se queden solo con esto. Pero si logramos generar un punto de estabilidad, ahí podemos empezar a pensar otra política con perspectiva de seguridad vial. Y a mí se me antoja que capaz que los valores de las multas pueden ser diferenciados si vos tuviste X cantidad de tiempo con el máximo de puntos. Se me antoja que los seguros te pueden llegar a salir más baratos de lo que hoy pagás, porque estás demostrando que estás teniendo un comportamiento que te permite tener ese premio. La realidad nacional, ¿cuánta gurizada hay? A ver, con 16 años puedes sacar un permiso de conducir motos, hasta 50 centímetros cúbicos. Que en el interior muchas veces se utiliza mucho, porque a veces no hay transporte para llevar, por ejemplo, en los centros de salud o en los centros de estudio. Motos de 50 centímetros cúbicos no existen casi. Ahora, pasar hoy un gurí de 16 años a manejar una moto de 110 centímetros cúbicos, si no incorporaste los temas de la educación en la gurizada, no preparás a la sociedad para poder dar ese salto. Pero si lo logramos hacer, vamos a poder pensar en eso. En las edades, hoy les decía el concepto de principiante. Principiante, hay países donde el principiante, el conductor principiante, acá es el permiso de conducir que sacamos la primera vez, que te dan por 2 años, ese es el concepto de principiante, después pasás a amateur. En otros países podés empezar a conducir un auto con 16 años en el concepto de principiante, pero no podés manejar de noche, tenés que manejar acompañado de un mayor, no sé. ¿Qué quiero decir con esto? Si logramos incorporar todas estas cosas, podemos pensar otro modelo de tránsito para el país. Y por último, 2 cositas rápidas. Así como hay gente que a veces queda por fuera del sistema de vivienda, del sistema de salud, también en tránsito hay gente que queda por fuera del sistema. Y esa es una realidad social que necesitamos abordar también en la medida que logremos estabilizar la situación que tenemos con el tránsito. Por último, yo creo que la mayor oportunidad de todas es que nos animemos a tomar las decisiones políticas que tenemos que tomar en este momento, por lo que les decía recién, por los cambios que necesitamos llevar adelante y porque creo que ninguna de las medidas, salvo alguna cosita de presupuesto, tiene costo. Cuando vos planteás estos temas, esto es para recaudar más. ¿Dónde? Yo les pido que ustedes me digan dónde vieron ahí que algo de esto es para recaudar. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos en este momento es de tomar la decisión política y animarnos a hacer los cambios que el país necesita. Muchas gracias.